Salmo 19. Salmo 19, vamos a leer la palabra de Dios. Cuando lo encuentre, lo leemos juntos. El Salmo 19, la palabra de Dios dice de la manera siguiente, hablando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra anuncia su voz y por el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo se recuerda cual gigante para correr el camino de un extremo de los cielos de su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. El mandamiento de Jehová es recto, que alegra el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son los que el oro y más que mucho oro refinado. Dulces más que miel, que la que destila del Libaná. Tu siervo es además amonestado con ellos en guardarlos, hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñorea de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de la rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación del corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos las gracias esta tarde por tus promesas fieles y verdaderas. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos, Señor. Hasta aquí, tu mano poderosa ha sido fiel. Tú has mostrado, Señor, tu misericordia con tu pueblo que te alaba y glorifica tu nombre. Y tú, Señor amado, todavía estás llamando, todavía estás perdonando, todavía estás limpiando, todavía, Señor, estás aceptando aquel que se humilla, como dice este salmo, Señor. Dice tu palabra, Señor amado, que el que es humilde, Señor, guarda su palabra, la pone por obra, Señor amado, y es importante para él. Ponemos en tus manos, Señor, el pueblo tuyo que te alaba y glorifica tu nombre, bendice cada corazón, que se abra, Señor, esa mente, ese corazón, Señor, para elevar, Señor amado, adoración, para, Señor, elevar alabanza, Señor, delante de ti, Señor, como sacrificio vivo, santo y agradable a ti, dice tu palabra, Señor, muchas gracias. En esta tarde, Señor, glorifícate, para honra y gloria tuya te damos. Muchas gracias, Señor, y dejamos este tiempo, Señor. Amén. En Cristo Jesús, damos gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a cantar unos cantos. Vamos a cantar unos cantos para honra y gloria al Señor, hermanos. Sea bienvenido. Sea bienvenido cada uno de ustedes a la casa de Dios y a los hermanos que lo visitan. Les damos, hermanos, bienvenida en el nombre del Señor. Vamos a cantar este canto que dice: te alabaré. ¿Cuántos quieren alabar a Dios en esta tarde? Amén. Él se merece toda la alabanza, toda nuestra adoración. Amén. Y vamos a dar la bienvenida y vamos a alabar al Rey de Reyes. Amén. Amén. Este canto que dice: te alabaré.
todos sus escenarios ahí, hermanos, vamos a poner unos puntos. Vamos a tomar el número 101. Amén. Indica con un amén cuando ya lo tengan, hermanos. Amén. Oh, deja que el Señor te envuelva con su espíritu de amor. Satisfaga hoy su alma. Cántale al Señor, hermano. Entrégale lo que hoy te impide, y su espíritu vendrá sobre ti, vida nueva te dará. Cristo, Cristo, ven y llénanos. Cristo, Cristo, llénanos de ti. Alzamos nuestra voz con gozo, nuestra alabanza a ti. Con dulzura te entregamos nuestro ser. Que entregas por tus tristezas, en el nombre de Jesús, y abundante vida hoy tendrás en él. Gloria al Señor, hermano. Cristo, Cristo, ven y llénanos. Cristo, Cristo, llénanos de ti. De Dios, amén. Hay que orar a Dios con libertad. Amén. Así como estamos, vamos a cantar el número 104, que dice bellas palabras de vida. Gloria al Señor, amén. Alabamos. Oh, cántamelas otra vez, bellas palabras de vida, Ay, en ella mi gozo y luz, bellas palabras de vida, sí de luz y vida. son sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo A todos da bellas palabras de vida, Él llamándote hoy está, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Canto el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sigue luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas
palabras de vida, qué bellas son, bellas palabras de vida. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Pueden tomar asiento, hermanos. En este tiempo vamos a dar tiempo para los hermanos que quieran dar una gratitud, que estén agradecidos con Dios, ¿verdad? Por algo que Dios haya hecho. Creo que Dios ha hecho mucho por nosotros, ¿verdad? Porque estamos aquí en esta tarde, nos levantó en esta mañana y pues estamos agradecidos, ¿verdad? Con Dios por eso. Si hay algún otro agradecimiento que quieran expresar o quieran compartir con nosotros, les vamos a dar tiempo, hermanos. ¿Hermano yo? Yo estoy bien agradecido con Dios, hermano, por mi familia, hermano, por esta iglesia que Dios me ha dado, por el pastor, porque mi hija cumplió un año más de vida, y con ustedes que estuvieron ahí con nosotros. Estoy agradecido con Dios, hermano, por esta oportunidad a mí de vida estar con ustedes. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Alguien más que quiera dar un agradecimiento? Gracias a Dios por la vida, por la salud que Dios nos ha permitido en este día. Cada uno estamos aquí. Gracias a Dios por la vida de los hermanos que no están aquí también en este lugar, que Dios ha atendido a Dios en lugares, que envíe bendición también para ellos. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien más que quiera expresar un agradecimiento en esta tarde? Hermano Francisco. Yo estoy agradecido con Cristo Jesús, hermana, porque llegamos a un momento que decimos la verdad, hermanos. En mi familia todos eran católicos. A mí no me gustaban de niño, para mí no existía eso, hermana. Pero en mi familia sí estaba, que todos eran católicos, hermana. Entonces yo acepté a Cristo Jesús, sin conocer una letra. Miren lo que Dios hace cuando Dios quiere que uno no se pierda. Dios me mostró un sueño, Dios ha tratado conmigo en sueños, hermano. Estaba leyendo una Biblia, compré una Biblia, a los 5 días la podía leer sin que nadie me dijera nada. Yo no quería que muriera yo, mi papá nunca me mandó a la escuela, de chiquito trabajo. Entonces yo he visto las maravillas de Dios en mi vida y de mi familia. Yo oraba por mi familia, Señor, saca esa idolatría a mi familia, Señor, quiero que se vayan contigo para la eternidad, ya quiero ver a mis hijos, mi familia, todos cristianos, Señor. Y como yo conocía la palabra de Dios que dice que en mí que será salvo escrito a tu gracia, y como yo cumplo su palabra, ahora, hermanos, casi toda mi familia es cristiana. Imágenes y todas tiran a los barrancos, a los basurales y digo, Señor, qué bueno eres tú, Señor. Cómo oí mis oraciones, Padre amado. Dios es bueno, hermano. Dios, no hay que ponerle ninguna excusa a Dios, que Dios no acepte ninguna excusa de un ser humano. Señor, no te sirvo por esto y esto. No, Dios a uno lo prepara el Espíritu Santo. Nunca nadie me enseñó a tocar guitarra, nunca a cantar, ni nadie. Miren, Dios aquí me tiene y yo lo que yo tengo es de parte de Dios, no es de parte mía. Porque yo nací sin ninguna sabiduría. Dios me ha preparado en lo poquito que le sirvo a Dios. Quiero ser fiel hasta la muerte. Para mí, mis ilusiones no son las mujeres. Tengo 30 años de estar solo. Mi ilusión es irme con Cristo Jesús por una eternidad. Y le digo, Señor, así estoy bien. Porque hay con mujeres, Señor, y era una piel en el zapato, no me dejan en paz. Así me tiene bien Cristo Jesús. Llegaba de trabajar bien cansado, mi comida me hacía pelear conmigo. No, Señor, le digo, a la crana no quiero, yo te quiero a ti, Cristo Jesús. Te amo, Señor, le digo. Y quiero estar solo toda mi vida porque te he conocido y conozco tu amor, Señor Jesús. Estas son mis palabras y te bendigo. ¿Alguien más que quiera expresar un agradecimiento en esta tarde? Sí, yo quiero dar las gracias a Dios. Estoy agradecido con Él por su gracia, más que nada, y porque pues, me alcanzó, más lo necesitaba. Amén. Y por su palabra, y por las personas, los 10 van a ser las personas que comparten su palabra. Amén. Estoy agradecido por ello. Y también por este lugar que me abrió las puertas, y con todos los aquí presentes. Les doy gracias por sus vidas, por la que aquí nos tiene, por la salud, y que siga haciendo su reino a Él y agregando a los que deben de ser salvos. Amén. Amén. ¿Alguien más que quiera compartir un agradecimiento en esta tarde? Quiero darle gracias a Dios por todas las bendiciones que Él nos da cada día, cada instante. Dios es grande en misericordia y en fidelidad, dice el salmista. Y gracias, estoy muy contento, feliz porque vienen y escuchan la palabra, es Dios quien habla. Simplemente digo que es Dios usándome, pero
vamos a ver la honra y la gloria, y gracias a todos, ¿verdad? Porque vemos muchos que vinieron esta mañana, y eso quiere decir que sí queremos aprender, ¿verdad? Y pues darle gracias a Dios también. Es un motivo, una razón para estar aquí en su presencia, y hoy es el día del Señor y nos gozamos en su presencia. ¿Alguien más se quiere dar un agradecimiento ahorita? Gracias a Dios por la salvación, ¿verdad? Que me sacó de lo que estaba y me salvó. Él fue el que me dio a mí. Yo en un tiempo creía que yo me iba a dar bien, pero si era por nosotros no viniéramos para él. Él fue el que me dio a mí. Le pido gracias todos los días por la salvación y cambiándome cada día, ¿verdad? Cada día es un cambio. Vamos a fracasar, pero no hay que vivir. Y quiero darle gracias también por toda la iglesia aquí, todos los hermanos que están aquí, que estoy conociendo. Amén, amén. Me están enseñando español más mejor. Pero el pastor que conozco los alumnos también, el señor que viene de la Grand, muchas gracias por darnos tiempo viniendo para acá los sábados. Eso es para aprender más, hay que aprender más cada día. Que no sabemos. Creemos que sabemos, no sabemos nada. Hay que Amén, aprender, amén. que nos dé este espíritu, aprender Amén. todos los días. Humilde, ¿verdad? Amén. Y gracias por esta iglesia y por este día. ¿Alguien más que quiera dar un agradecimiento en esta tarde? Yo doy gracias a Dios por la vida, la salvó. Gracias a Dios por Dios es amor, dice su palabra, y creemos Dios dice que también son nuevas, misericordias son nuevas cada mañana. Gracias por poder respirar, es gracias a Él estar aquí juntos, los hermanos juntos, y es una bendición tener esta casa de adoración. Oramos por aquellas personas que no han venido y por aquellos que van a venir, ¿verdad? Dios los prepare. Gracias por todo. No hay mucho que agradecer a Dios, realmente las palabras no importan, se merecen la honra y la gloria. ¿Alguien más que quiera dar un agradecimiento? Pues gracias a Dios, hermano, por este día que el Señor nos ha guardado, por las bendiciones de esta semana, hermano, el trabajo, la salud, las fuerzas que el Señor me ha dado conmigo en mi familia. Le doy gracias a Dios, Dios ha sido fiel conmigo. Y le doy gracias, hermano, por veo a cada uno de ustedes aquí presentes. Que el Señor les siga poniendo en su corazón ese deseo de continuar a Pues así vamos a pasar, si alguien trae un canto especial o quieren compartir una lectura, vamos a dar tiempo también para los hermanos que quieran cantar un especial. Anita.
Amén, gloria a Dios. ¿Alguien más que quiera que traiga una especial en esta mañana, en esta tarde, perdón, hermano? Hermano, traigo unas 2 alabanzas para cantarle a Cristo Jesús, hermanos. Yo antes cantaba mucho en las iglesias, pero ahí en México. Pero aquí en Estados Unidos como que me están despreciando, hermano. Soy un hijo de Dios. He ido a las iglesias que tengo mi acordeón, tengo mi guitarra. Y de la iglesia que me vine, ahí a mí me miraban así de medio lado, hermanos. Claro, uno tiene que amarse entre los hermanos. Imagínense, si no aman a los hermanos, ¿cómo van a amar al que no es hermano, hermanos? Cristo dijo que el amor sobre todas las cosas, si a mí alguien me desprecia, no lo voy a odiar. Mucho menos que no me haga nada mal. Bueno, vamos a levantar esto que está muy bajito. Aquí sí lo queremos, hermano. Aquí he visto el amor de Dios, hermanos. Yo no es que valga una gran cosa, no, pero uno tiene que tener el amor de Dios con sus hermanos, con su prójimo, demostrar que uno es hijo de Dios. Si no demostramos con el amor que somos hijos de Dios, entonces estamos haciendo, perdiendo el tiempo. Está muy bajito, que dice chiquito mi padre, no, porque mi papá sí era chiquito, pero tremendo. Chiquitillo, pero tremendo. Ya vienes templado, hermano. ¿Cree que no podía acompañar con el piano? Más está viendo templado ahorita. Hace 10 años fue a un en el pecado vivía yo. Hace 10 años que Jesucristo desde sus manos me levantó. Yo me gozaba haciendo lo malo. Yo no sabía
gusta, pero como a mí me gusta. A mí me gusta y a Dios le gusta. No más un camino para llegar al cielo. Ese camino es Jesús, el Hijo de Dios eterno. El Hijo y murió por ti. El vino y murió por ti. Para llegar a Dios, a Él tienes que nada te va a servir. Que creas en un Dios de palo o en un santo de papel. Estás muy equivocado, porque no vas a ayudar, que nadie lo puede ver, si tan solo ves que Él sí te puede salvar, porque de todo este mundo Cristo es el Salvador. Amén. Aleluya, hermano. Gracias. Santos. Amén, gloria a Dios. Es un gozo alabar a Dios, ¿verdad? Amén. ¿Hay alguien más que traiga un especial en esta tarde? Ok, vamos a pasar a los cumpleaños. Creo que tenemos a Bella. ¿Alguien más cumpleaños en esta semana? Vamos a pasar a Bella para que oremos por ella. ¿Alguien más que haya cumplido años en esta semana? ¿No? Vamos a pedirle al hermano Víctor que si pasa a hacer una oración por la vida de Bella. Y Vamos a orar, hermano. Señor, la cuidado. Gracias, le pido que cumpla años. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la vida de nuestra familia, Señor, que tú le has dado salud, le has dado fuerzas, le has cuidado, Señor. Gracias te damos, ponemos en tu mano la vida de ella, Señor, que sea como cumplió, Señor, un año más de vida, que siga cumpliendo, Señor amado, siga creciendo, tanto, Señor amado, físicamente como espiritualmente, Señor, ella también, Señor, vaya, Señor, creciendo en el conocimiento de sus palabras, Señor amado. Gracias te damos por la vida de ella, por sus padres, Señor, que la han cuidado, Señor, hasta aquí, Señor, han estado, Señor, con ella fielmente, Señor, también hablando de ella y Señor, siempre la traen para que escuchen tu palabra, para que, Señor amado, te adoren a ti, así, Señor, siga ayudando poderosamente y aquellos años en este día, o Señor, en esta semana, que estamos en tus manos, que sigan cumpliendo, Señor, para Cristo Jesús. Vamos a cantar un canto, hermano. y van a ser Bella canción.
hacer una oración para las ofrendas y diezmos. Vamos a pedirle al hermano Lodiel, ¿nos puede guiar en una oración? Oremos. Padre eterno, gracias te damos en esta tarde porque Señor tú nos has cuidado, nos has protegido hasta este momento. Bendice Señor a cada uno de los presentes que traemos una oración principal que es Señor estar aquí en tu casa. Este tiempo Señor te lo entregamos a ti, la alabanza, la oración, tu palabra Señor, todo lo que se ha hecho y lo que se va a hacer en este orden de culto Señor, sido dirigido y es dirigido solamente a ti. Tú eres, Señor, dueño de toda honra y toda gloria. Recíbelo, Señor, y también de parte del Señor, dentro de la oración, está también las ofrendas. Bendice a cada uno, Señor, de los dadores alegres y, Señor, también por igual, Señor, que sea tu bendición sobre aquel que no trajo ofrenda. Tú conoces, Señor, su necesidad. Si hay alguno entre nosotros enfermos, si hay alguno que no tiene trabajo, si hay alguien, Señor, que tiene necesidad económica, Señor, pon, Señor, en nuestro corazón para ayudarlos y también, Señor, que tú, Señor, que todo lo sabes, que tú todo lo ves, que escudriñas lo más profundo de nuestro corazón, provee, Señor, y que podemos sustentar nuestras necesidades, las necesidades de nuestros hermanos y de todos los cercanos que podemos ayudar. Bendice, Señor, a cada uno en esta tarde y, Señor, toma nuestra ofrenda de adoración en tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Así como cuando estamos, vamos a cantar un canto, si ustedes pueden pasar a depositar sus ofrendas. Vamos a cantar este canto que dice Dios manda lluvia.
de Dios. Vamos a cantar este canto que dice, lléname, Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. Busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor, dígale como el siervo. Como el cielo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor, dígale, lléname. Lléname, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Amén. Amén. Damos toda la honra y la gloria a ese Dios que es grande, ese Dios que es fuerte y ese Dios que vive, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Vamos a hacer una pequeña oración y así vamos a pasar el tiempo al mensaje de esta mañana. Amén. Señor, te damos gracias en esta tarde porque nos permites estar aquí, Señor, ante tu presencia. Te damos toda la honra y la gloria en todo lo que hacemos, Señor. Sabemos que tú estás aquí en medio de nosotros, Señor, porque tu palabra así lo dice, Señor. Que si estás uno, dos o tres reunidos en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos, Señor. Y nosotros lo creemos, Señor. Sabemos que Cristo está en nuestros corazones y tú estás presente aquí, Señor. Te pido que bendigas a cada uno de los hermanos que están aquí, Señor, en esta tarde, Señor, y los hermanos que por alguna razón no pudieron estar aquí, Señor, que seas tú con ellos, Señor, ahí donde estén. Te pido que bendigas el mensaje de esta tarde, Señor, que seas tú hablando por medio del hermano Víctor, Señor, que sea tu Espíritu Santo guiándolo, que Él abre tu palabra, Señor. Te damos toda la honra y la gloria, Señor, y dejamos este servicio en tus manos, Señor, para darte honra y gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Hermanos, Amén. Gloria a Dios Dios. nos bendiga. Vamos a pasar el tiempo, hermano Víctor.
de siempre, hermanos, adorar a Dios, siempre glorificar su nombre, porque ha hecho grandes y poderosas obras, hermanos. Como nos dice Juan en el Evangelio, dice todas las obras que Jesús, dice, vino a hacer. Vamos a entrar, hermanos, a la palabra de Dios. Tenemos anuncios, antes de entrar a la palabra de Dios. Tenemos anuncios en esta tarde. El hermano Guillermo, hermano, nos visita hoy. El hermano trajo su librería. Si usted necesita una Biblia, necesita un libro de estudio, un comentario ahí de la palabra de Dios, de las personas, hermano, que se dedican al estudio de la palabra, vaya con el hermano, acérquese a él, y el hermano ahí tiene variedad de herramientas, hermano, para la palabra, para el estudio de la palabra de Dios. Y le damos, hermano, siempre la bienvenida por visitarnos y venir. Amén. Tenemos esta tarde, también vamos a tener, hermanos, un tiempo de reunión, hermano, con la iglesia. Después de este mensaje vamos a necesitar, hermano, que usted se quede un tiempito ahí para poder planear, hermano, de la iglesia y las actividades de la misma. Así que también, hermano, para los que no saben, tenemos culto los miércoles a las 7:30 y los viernes también. Cada 15 días tenemos de varones, y las mujeres también, las hermanas, damas también se reúnen aparte para estudiar la palabra de Dios, y podemos tener un buen tiempo, hermanos. Amén. ¿Esto qué? Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver la palabra de Dios, hermanos. Vamos a estar viendo en Romanos. Romanos es una epístola, una carta bastante extensa, hermanos, y de doctrina. Y es bien importante que conozcamos de esta carta, hermanos, que es bien importante para el cristiano, para los seguidores de Cristo, hermanos, para los que creemos en Cristo, para los que creemos, hermano, que la salvación no viene con las obras, hermano, sino que es, hermano, gracia de Cristo. Es la gracia, la misericordia de Cristo, y que gracias a su misericordia es que nosotros somos, como dice la palabra de Dios misma, lo que somos. Gracias a Él, gracias a su misericordia, solamente por Él. En Romanos, en el capítulo 1, vamos a leer 3 versículos, hermanos, solamente. Es más extenso este estudio, este mensaje, pero vamos a ver 3 versículos, hermano, del 18 al 20, vamos a leer. Romanos 1, del 18 al 20, cuando lo encuentren, hermanos, confirma con un amén, y así lo leemos todos. Gloria a Dios. Romanos capítulo 1, versículos del 18 al 20, hermanos. La palabra de Dios dice de la manera siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Padre, ponemos en tus manos esta palabra. Sé tú, Señor, dando, Señor, a cada vida, a cada corazón, Señor, y que esta palabra, Señor amado, sea, Señor, plantada en cada vida, en cada corazón, y aquellos, Señor, también que no
te conocen, Señor, sean tocados también. Aquellos que nos ven, Señor, que no conocen, Señor, al Dios verdadero y que necesitan, porque la palabra tuya dice, Señor amado, que la ira de Dios se ha revelado, se ha hecho ya presente para, Señor, castigar el pecado del mundo. En Cristo Jesús oramos y te damos honra y gloria. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos, y la palabra de Dios es, hermanos, fuerte. La palabra de Dios, hermano, tiene exhortación para nosotros. Vamos a ver el tema de la responsabilidad del hombre ante Dios. Tenemos una responsabilidad, hermanos, y cuando hablamos del hombre estamos hablando en general de la mujer también, porque la mujer también ha pecado. La mujer también le falla a Dios. La mujer también, hermanos, viene con esa mancha de pecado y por lo tanto, hermanos, todos, dice la palabra de Dios, somos responsables ante Dios. Todos ante Dios, hermano, vamos a dar, dice, cuentas. Todos ante Dios nos vamos a presentar, hermano, para ser juzgados. La palabra del Señor nos dice, hermanos, ahora por eso necesitamos nosotros que creamos, que confiemos en el Señor Jesucristo con todo nuestro corazón. Que nos apoyemos en Dios, que confiemos en que Él es la roca, hermanos, la roca preexistente. Esa roca, hermanos, no se hace, hermanos, después de que Juan predica el Evangelio, ¿no? Esa roca es eterna. Y esa roca es Cristo Jesús y ahí debe estar el fundamento de cada persona, de cada ser humano. Si no es así, hermanos, entonces estamos perdidos. Debe de estar el fundamento allí de esa roca que es Cristo. Dios, como vemos, hermano, y hemos visto, hemos leído y hemos entendido ya los que tenemos un rato de conocer a Dios, pero por supuesto lo hemos leído y ojalá que lo hayamos entendido así. Dios se ha dado a conocer a cada ser humano a través de la creación. Y no hay ninguna excusa, no hay, hermanos, ninguna excusa que podamos presentar ante Dios, tanto ahorita como después, hermano. No podemos hacer eso porque la palabra de Dios nos enseña en el versículo 20 que le acabamos de leer. Dice, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad. Y sabemos que deidad, hermanos, es, hermano, su personalidad, es, hermano, lo que Él es, hermano, lo que es Dios. El poder que Él tiene, que es todo suficiente, es omnipotente, omnisciente, y Él, hermanos, es el verdadero, la verdadera deidad. Aunque antes, hermanos, muchos tenían muchas deidades, pero aún todavía las tienen mucha gente, pero sabemos que solamente hay uno, y ese es Dios. Ese es el Creador, ese es el que formó el cielo y la tierra, ese es el que, hermanos, ha venido para dar vida y vida en abundancia a todo aquel que cree en Él, a todo aquel que confía en Él. Vamos a ver, hermanos, que Dios ha sido reconocido por lo que ha creado, porque Él ha creado, Él ha hecho cosas, nos hizo a nosotros, hizo, hermanos, el cielo, hizo la tierra, hizo todas las cosas. Todo lo que hay en ellos, dice la palabra de Dios, ha sido creado por Él y para Él, dice la palabra de Dios. Entonces vemos en los versículos del 21 al... Perdón. Dios como creador es absoluto y de todo se ha venido dando a conocer según la historia, según la Biblia, según la palabra de Dios. Se ha dado a conocer y según lo sabemos nosotros y entendemos porque vemos todo lo creado, se ha dado a conocer a los seres vivientes a través de distintas formas y maneras.
Pero el humano, por su corazón no arrepentido, por su corazón soberbio, por su corazón enaltecido, no ha querido darle la gloria, no ha querido aceptar, hermano, su poder, no ha querido aceptar, hermano, su soberanía, porque el hombre, hermano, no quiere bajar la cabeza ante Dios. Y es importante que la palabra de Dios nos dice, hermanos, que todas las cosas, dice, de Él han sido dadas a conocer a nosotros, que no, hermanos, no valemos nada, que somos insignificantes, pero que gracias a su bondad, gracias a su poder, gracias a su misericordia, se nos ha venido revelando, hermanos, su gloria, su poder, lo que Él es, su santidad, se nos ha venido revelando a través de los tiempos, a través de la historia, lo tenemos escrito aquí, y podemos, hermanos, nosotros cada día levantarnos, cada día ver, hermanos, la gloria, la presencia, la manifestación, el poder, la soberanía de Dios, y se ha venido revelando a nosotros a través, hermanos, de todas las cosas creadas, dice, han sido, hermanos, las que nos han revelado, de manera que entonces la palabra de Dios dice, hermanos, que no hay, dice, la ira de Dios, por tanto la ira de Dios se ha venido, se hace presente, se ha revelado, se ha dado a, hermanos, se ha dado a saber a nosotros que la ira de Dios, que Dios está ya incómodo, que Dios está ya, hermanos, al límite ya con, hermanos, con el pecado del hombre, con la desobediencia del hombre, y por lo tanto, hermanos, lo que sigue no es algo agradable, no es algo, hermanos, que nosotros lo debiéramos de ignorar, porque es algo determinante para nuestra vida. En el versículo 18 dice que Dios, hermanos, la ira de Dios se ha revelado desde el cielo contra toda impiedad, contra toda impureza del hombre, contra toda maldad del hombre. Dice, la ira de Dios se ha revelado, se ha, hermanos, hecho presente. Dice que contra toda, dice, impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Por qué se nos llama que somos injustos? ¿Por qué es entonces que se nos dice que hay injusticia de parte del hombre? Es, hermanos, porque conociendo a Dios, conociendo su poder, conociendo, hermanos, lo que Él es, el hombre no le quiere dar honra y gloria al Señor. No quiere humillarse ante Dios, no quiere presentar su vida delante de Él, siendo que, hermanos, le pertenece a Dios, pero muchas veces como que creemos que nosotros mismos nos hicimos. Creemos como que nosotros mismos, hermanos, existimos, como muchos dicen, por ahí, no, pues por de la nada. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice algo diferente, nos dice que Él es nuestro creador, que Él, dice, sopló, dice, aliento de vida, dice, en el hombre, y entonces el hombre podemos ser viviente. Nos hizo Dios, hermano, trabajó para hacernos, para crearnos. Por lo tanto, hermanos, nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Dios. Es Dios el dueño y Señor de nuestra vida, y quiere serlo, hermanos, pero esto solamente sucede cuando nos humillamos, cuando presentamos delante de Él nuestra vida y nos, hermanos, le reverenciamos a Él con nuestro ser. La ira o el enojo de Dios está llegando a su nivel más alto, a su nivel, hermanos, más alto. Dios, hermanos, pronto va a manifestar, hermanos, su poder, porque Dios, hermanos, su poder no lo ha dejado, hermanos, desatar, porque sabe que nosotros, hermanos, somos débiles. Y por lo tanto, Él siempre procura, hermanos, ayudarnos, guardarnos y guiarnos. No quiere que nadie se pierda, dice la palabra de Dios. No quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. Mereciéramos la muerte, merecemos, hermanos, el castigo, merecemos el fuego, merecemos lo peor nosotros por nuestra maldad. Sin embargo, la misericordia de Dios es grande y es, hermanos, sublime, y por lo tanto, hermanos, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Hasta aquí el Señor ha estado con nosotros, nos ha guardado y todavía nos sigue dando, hermanos, espacio. Nos sigue dando tiempo, nos sigue dando oportunidad para que le amemos de verdad. Para que de verdad, hermanos, como dice la palabra de Dios, presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es, dice, vuestro culto
racional. En el antiguo pacto, hermanos, el sacrificio se presentaba 2 veces por día. Y tenía que estar ese sacrificio todo el día, hermanos, prendido, porque eso significaba la protección, hermanos, de Dios sobre su pueblo, sobre su creación. Ahora, hermanos, el sacrificio que Cristo ha presentado, hermanos, ahora, hermanos, está de igual manera. Las 24 horas está para nosotros, las 24 horas el Señor está para nosotros, su protección está para nosotros, su gracia, su misericordia está para nosotros. Por eso se nos llama a que verdaderamente le amemos con un corazón humillado delante de Dios. Ese es el propósito. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que el Señor ha querido siempre con su pueblo. Por eso es que aquí se exhorta y Pablo dice, hermanos, a los romanos, y les hace ver, hermanos, la infidelidad del pueblo, pero resalta la fidelidad de Dios. Y más adelante vamos a ver, hermanos, en Jeremías, vamos a ver en el capítulo 29, versículo 8, vamos a ver, hermanos, de las tantas desobediencias que el pueblo judío, hermanos, la desobediencia del pueblo judío, como el pueblo judío, siendo el pueblo escogido, siendo el pueblo que Dios escogió, no han sido fieles con Dios. Jeremías 29, 8. En Jeremías 29, 8 dice la palabra de Dios: porque así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañéis, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Porque, hermanos, se les estaba diciendo a ellos que venía bienestar para su vida, que habría bendición, que había prosperidad. Sin embargo, la palabra de Dios dice algo diferente. Dice la palabra de Dios que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa alcanzará misericordia de Dios, será perdonado. El pecado, hermanos, cuando el pecado está, hermanos, en nuestra vida, nosotros no podemos esperar prosperidad. No podemos esperar paz, mucho menos, porque la palabra de Dios dice que el pecado intranquiliza el corazón, intranquiliza el alma de la persona, y por lo tanto, hermanos, no puede haber ni paz ni prosperidad, porque la palabra del Señor dice que ahí, hermanos, está la maldición cuando el pecado abunda, cuando el pecado, hermanos, está en nuestro corazón y hay una práctica de pecado. Entonces vemos, hermano, que siempre va a haber quien nos engañe y quien suavice, hermano, nuestro pecado, y quien sobe nuestro pecado y nos diga: no, pues está bien, síguele como quieras. Sabemos que Dios es amor, sabemos que Dios es misericordioso, sabemos que Dios, pues, como quiera se hace, Él no, a Él no le importa. Y muchas veces así pensamos nosotros y decimos: pues, pobrecito, déjalo como quiera, que hay que le siga. Pobrecito, ahí déjalo que siga por ahí, como quiera, un día Dios va a tener misericordia. En verdad, hermano, es Dios quien llama. En verdad es Dios, hermano, quien nos trae a Él. Sin embargo, nosotros, como hijos de Dios, podemos también decirle, hermanos, que está mal. También podemos decirle, hermanos, que está fallando contra Dios y que el pecado tiene consecuencias. Y la consecuencia es, hermano, que el pecado es condenado. El pecado es, hermanos, lo que a Dios, hermanos, le enfurece, lo que a Dios le hace, hermanos, que dice que su furor, hermanos, se encienda. La palabra de Dios nos lo muestra seguidamente. También vemos en Efesios capítulo 5, versículo 6, hermanos, Efesios 5, 6. Vamos a ver la palabra de Dios ahí. Efesios 5, 6. Capítulo 5, versículo 6, hermano, porque no haya confusión ahí. Gloria a Dios.
Dice la palabra de Dios: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia, hermanos? Los que no quieren obedecer a Dios. Todos dice la palabra de Dios que somos rebeldes en algún punto de nuestra vida. Sin embargo, hermanos, Dios quiere que nosotros, hermanos, le obedezcamos a Él. Que obedezcamos a su palabra, que obedezcamos, hermanos, a su voz. Por eso es que la palabra de Dios dice que verdaderamente es oveja, aquel dice que obedece su voz, porque lo llama y viene. Llama a esa oveja y viene. Y usted y yo, dice la palabra de Dios, que somos llamados ovejas porque Él es el buen pastor. Y el buen pastor se dio su vida por las ovejas, que es, hermanos, Cristo Jesús, el buen pastor, el que pastorea nuestras vidas, el que nos enseña, el que nos dirige, el que si andamos un poquito mal va a usar la vara también para que podamos nosotros entender. Así es como se corrige, así es como le hace, así es como el Señor hace. En Colosenses capítulo 3, versículos 5 y al 7, hermanos, vemos la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, versículos del 5 al 7. Haced morir, dice pues, lo terrenal en vosotros. Mire la lista que dice aquí. Así que, hermanos, esas cosas son bien conocidas por el mundo. Y por eso es que no hay excusa, hermano. El hombre sabe lo que hace, el hombre sabe lo que es malo. El hombre entiende lo que no debe de hacer, lo que no, hermano, le agrada al Señor. Dice, fornicación, dice, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. La palabra de Dios, hermano, dice que Esaú despreció la bendición, dice, porque tuvo avaricia. Esaú, dice, despreció la bendición, despreció la primogenitura. La primogenitura, hermanos, era signo, hermanos, de bendición. Era signo, hermanos, de la bendición de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Pero Esaú dice que por un plato de comida él se lo despreció, hermanos, su primogenitura, la bendición. Y así, hermanos, de repente pasa, porque llega la avaricia. Dice, la avaricia, dice, es idolatría, porque de ahí en adelante, hermanos, la persona ya no quiere nada con Dios. Cuando llega la avaricia, la persona dice, no me importa como quiera, dice, yo por aquí ando bien, por aquí yo creo que voy a avanzar, por aquí yo creo que las cosas van a ir bien. Y voy a tener todo lo que yo quiera. Vemos en esta mañana, estuvimos viendo, hermanos, a Salomón. Salomón, cuando él empezó diciendo, Señor, dame sabiduría para reinar. Dame sabiduría para dirigir a este pueblo, porque se necesita, hermanos. Se necesita la sabiduría para dirigir. La sabiduría de Dios, la sabiduría humana es buena, es importante, pero necesitamos la sabiduría de Dios que es eterna, la sabiduría de Dios que es verdadera y que no falla, hermanos. Él la pidió, pero empezó a ser, hermanos, un poquito codicioso. Empezó a codiciar y, hermanos, a ver el lugar en el cual Dios lo había puesto. Y en adelante, pues, como que nos adelantamos un poco a lo que el hermano estaba enseñando, pero va a seguir buena la cosa, hermano. Va a seguir bueno, pero todas estas cosas, la palabra de Dios nos dice en Romanos, hermano, que son cosas que sucedieron para nuestra enseñanza. Son cosas que se escribieron para que nosotros no hagamos lo que ellos hicieron, dice la palabra de Dios. La palabra de Dios ha sido dejada para eso, para que no cometamos los mismos errores, aunque a veces, hermano, poca importancia le damos. Y luego dice el versículo 6, cosas por las cuales la ira de Dios, que vemos en Romanos, en el versículo 18 que acabamos de leer, dice, viene sobre los hijos de desobediencia. Y mire, dice
dice la palabra de Dios, que fornicación, esta fornicación, hermanos, es relacionada, hermanos, con lo que hacía el pueblo israelita. El pueblo de Israel, ellos codiciaban lo que las demás naciones tenían. Ellos tenían, hermanos, sus deidades, tenían sus dioses, aparentemente, que los guardaban, que les proveían, que les hacían más sabios a ellos, que aún, hermanos, vemos en la historia que ellos creían que los hijos que ellos tenían era porque esos dioses los hacían que ellos fueran, hermanos, que pudieran tener hijos, y todas esas cosas, porque la codicia, eso hace, hermano, codiciar lo que no debemos, lo que no se debe, hermanos, de apreciar. Y entonces por eso la palabra de Dios dice que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Para entonces evitar esas cosas, que necesitamos ser, cómo debe de ser la persona, cómo debe de ser el cristiano. Debe de ser obediente a la palabra de Dios. Nos gusta obedecer a la palabra de Dios a nosotros, hermano. A veces sí, de boca, hermano, lo hacemos. A veces sí. Decimos, sí, como amo a Dios yo. Dicen por ahí, muchos le ponen diminutivo porque eso es más bonito, como amo a Diosito. Aunque no es Diosito, es Dios, es un Dios grande. Pero así pasa, hermano, y por eso la palabra de Dios nos exhorta que los hijos desobedientes, dice, practican todas esas cosas, en las cuales, dice, vosotros también anduvisteis en otro tiempo, el versículo 7, cuando vivías en ellas. Tiempo pasado, tiempo, hermanos, anterior. El tiempo, hermanos, que ya se quedó atrás. La palabra del Señor dice, hermanos, que el Señor cuando perdona, dice, nuestros pecados, Él nunca más se acuerda de ellos, porque entonces nosotros nos acordamos de ellos y volvemos a sacarlos de ahí y volvemos a traer. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque todavía no hemos adquirido la sabiduría que pidió Salomón. La sabiduría que le decía a Dios, ayúdame, ilumíname. Dame un entendimiento para saber lo que es bueno y lo que no es correcto. Claro, Dios se la dio, hermano. Pero ¿qué pasó con él? Que él descuidó, hermanos. Descuidó la guianza de Dios y de repente llegó un punto donde él dijo, no, mejor, yo creo que mejor, pues, jalo por este lado y pues, ahí después vengo y busco a Dios. Ahí después vengo y le digo al Señor, mira, estoy en problemas, ayúdame, ahora sí te necesito. Así nos pasa a nosotros a veces. Así le pasa al ser humano, así, hermanos, nos pasa y aún conociendo la palabra de Dios. Pero es importante que ahora Dios todavía, hermanos, tiene misericordia a nosotros. Ahora todavía Dios está con sus brazos abiertos. El ser humano, hermanos, no tiene cómo presentar excusas o alguna excusa delante de Dios. No tiene, hermanos, ningún motivo, no puede hacerlo. Sería, hermanos, insensato, sería loco hacerlo, porque no puede. El versículo 19, hermanos, de Romanos, nos dice, el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios mismo se los manifestó. Dios mismo se ha encargado de entender. El Señor no castiga, hermano, al ser humano sin antes darle una advertencia o varias. Muchas y infinidades, hermano. ¿Cuánto nos ha amado el Señor que hasta aquí, hermano, su misericordia ha sido buena con nosotros? Y no nos ha castigado porque Dios es fiel, es misericordioso, es compasivo, pero también la palabra de Romanos, ahí dice la palabra que de Dios, que la ira de Dios se ha revelado, dice, del cielo contra toda injusticia de los hombres, contra todo mal, hermanos,